Nuestro siguiente ejercicio nos plantea que inserción de término, inserción de medias aritméticas. Nos pide inserte 5 medias aritméticas entre los términos negativo 11 y 25. Aquí nos están dando dos términos, los términos el primero y el último de una progresión, y nos están pidiendo que inserte 5. Insertar, como ustedes recordarán de la clase, insertar lo que significa introducir, encontrar 5 términos que estén en medio del negativo 11 y 25. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Negativo 11, como queremos 5 términos, entonces sería, como este es el primero, entonces sería a su 2, a su 3, a su 4, a su 5 y a su 6. Aquí están los 5 términos que nosotros debemos encontrar. Y el último, que es el 25. Lo primero es que debemos identificar quién es nuestro primer término. Y nuestro primer término es negativo 11. ¿Cuánto vale n? En ese caso, n nos indica aquí que es 1. Y otro término que conocemos es el 25. ¿Qué término es el 25? ¿Qué posición ocupa? El a sub 7, término 7. ¿Cuánto vale n en ese caso? N vale 7. Ya conociendo el primero y el último término y sus respectivas posiciones, lo que hacemos es partir de la expresión general del enésimo término de una progresión aritmética. Esta la tenemos por acá. Ya con esa expresión, y ya que conocemos dos términos, el primero y el último, simplemente reemplazamos. Recuerden que no podemos utilizar el primer término para encontrar la diferencia, ya que la diferencia dice que debo elegir cualquier término menos el primero, es decir, como nuestro a sub n más 1. En este caso vamos a elegir el último término que nosotros conocemos. ¿Y qué posición ocupa? El a sub 7. Por lo tanto, reemplazamos a n por 7. Y nos queda a sub 7 igual al primer término, que es negativo 11, más n. ¿Cuánto vale n? 7, recuerden. 7 menos 1 por la diferencia. Lo que nos interesa aquí encontrar es la diferencia, porque a sub 7, ya nosotros sabemos que a sub 7 es 25. Y esto es negativo 11 más 6t, porque 7 menos 1, 6. Aquí, si sumamos el opuesto de negativo 11, en ambos lados, nos quedaría negativo 11 más 11 nos daría 0, y sumando el 11 de este lado, que es lo mismo que pasar el negativo 11 para acá, positivo, entonces nos queda esto igual a 6D. Sumamos acá, esto nos da 36 igual a 6D, y dividiendo entre 6 ambos lados sería 36 sobre 6, que sería 6, y aquí al dividir entre 6 obviamente nos daría 1, que es cancelar. Entonces ya conocemos la diferencia. Conociendo la diferencia ya y conociendo el primer término, entonces nosotros tenemos dos formas de encontrar a su 2, a su 3, a su 4, a su 5 y a su 6. La primera forma de eso es, mírenlo como lo planteo acá, esta primera fórmula, la primera forma simplemente consiste en reemplazar los términos que nosotros conocemos, el primero y con la diferencia. Entonces, reemplazamos, que es igual que el caso anterior, para encontrar el término enésimo. Entonces sería el primero, que es negativo 11, n menos 1, por la diferencia que encontramos, que es 6. Multiplicando aquí 6 por n, 6n, y 6 por negativo 1, negativo 6. El 6n lo colocamos primero, y negativo 11 menos 6 equivale a negativo 17. Aquí tenemos el término enésimo para esa progresión, que fue el ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces sería aquí, para encontrar el a su 2, a su 3, a su 4, a su 5 y a su 6, simplemente reemplazamos en el primero, a su 2, reemplazamos a n por 2. 6 por 2 serían 12 menos 17, serían negativo 5. Para a su 3, reemplazamos a n por 3. 6 por 3 menos 17 igual a 1. Y así sucesivamente. Esto es muy parecido al caso que hicimos anteriormente. Ahora, ¿cuál es la segunda forma? Que es mucho más fácil. Ya nosotros tenemos el primer término que nos dieron en el ejercicio.
y encontramos la diferencia, que es 6, con el primer término y la diferencia, simplemente recordando la característica que cumple las progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas, que tienen una diferencia común, única, que es común, así como lo indica, es única, siempre la misma entre ambos términos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya conocemos el primero y la diferencia. Simplemente, para encontrar el segundo término, simplemente tomamos el primer término y le sumamos la diferencia. Al sumarle la diferencia, negativo 11 más 6 nos da negativo 5, que fue el primer término que nosotros determinamos acá. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero el A sub 3, tomo el anterior, que es negativo 5, y le sumo nuevamente la diferencia. Entonces sería negativo 5 más 6, 1. Mírenlo acá, el mismo de ahí. Lo mismo, si quiero el A sub 4, al anterior, que es 1, le sumo la diferencia, que es 6. Entonces sería 7, mírenlo acá. El A sub 5 sería el A sub 4, que es 7, más la diferencia. Entonces nos daría 13, mírenlo acá. Y por último, para el sexto, el A sub 6, tomamos el anterior, que es 13, y le sumamos la diferencia. Por lo tanto, 13 más 6 nos da 19, que es idéntico al que encontramos acá. Ahí le expliqué dos formas de encontrar esos términos que vamos a insertar. Y por último, ya simplemente la expresamos, la progresión aritmética. Aquí están los 5 términos que ya hemos encontrado y aquí están los extremos, que aquí es negativo 11 y 25, que fueron los extremos, y aquí tenemos los 5 términos que íbamos a insertar. Bien, nuestro último ejercicio sobre este tema de las progresiones o sucesiones aritméticas nos plantea que encuentre la suma S sub n. Recuerden, la suma de los términos de una progresión aritmética se simboliza así. De la sucesión aritmética que satisfaga las condiciones dadas. Aquí nos dieron algunas condiciones. El primer término, que es 3, la diferencia es 5 y n es igual a 50. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos encontrar aquí? La suma de los 30, de los 50 primeros términos. La suma de los 50 primeros términos de esa progresión. Entonces, lo que debemos hacer aquí es, primero, encontrar el término 50 de la progresión, ya que conocemos el primero y conocemos la diferencia. Entonces, aquí lo único que debemos hacer es reemplazar la n por 50 en nuestra fórmula general, que la tenemos acá. Entonces, esto sería, si reemplazamos a n por 50, el A sub 1 es 3 y n vale 50, recuerden, n vale 50, menos 1, por la diferencia común que es 5, como lo tenemos ahí. Luego, desarrollando aquí, tenemos 3, 50 menos 1, 49 por 5. Multiplicando ahí tenemos 2,45. Y 3 más 2,45 nos da 2,48. Ahí encontramos el término 50 de esa progresión o sucesión aritmética que nos dieron aquí, estas condiciones. Ahora, para determinar los 50 términos, lo único que debemos hacer es utilizar la expresión para la suma. Esta nos dice que S sub n, la suma enésima de una progresión aritmética, es n sobre 2 por el primer término más el último. En este caso, como nos dijeron que fue 50, n vale 50, aquí un error de edición, aquí serían 50, 50, 50 y aquí 50, porque n vale 50. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente reemplazamos n, que vale 50, sobre 2, más n, que vale 50, sobre 2, por el primero, que vale 3, más el A sub 50. Mírenlo aquí un 50. Entonces, tenemos que 50 sobre 2 es 25,
por 3 más el a sub 50, el término 50 que ya encontramos que era 2,48. Sumando estos dos, 3 más 2,48, nos da 2,51 y multiplicando 25 por 2,51, nos da como resultado 6,275. Y este sería nuestro resultado, la suma de los 50 primeros términos de esa progresión que cumple con esas condiciones dadas. Hasta aquí ha sido el video. Espero que les sirva de provecho y que puedan comprender mejor los temas.